Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un gozo poder llegar a sus hogares a través del mensaje de salvación para sus vidas. La palabra bendita del Señor siempre será bendita. Esperamos que haga el efecto en los corazones que la escuchen y puedan alcanzar salvación y vida eterna, porque para eso ha sido enviada. Y esta mañana vamos a estar hablando de algo que a todos nos sucede, de algo que a todos nos pasa, y es acerca de la tentación que ni Jesús se escapó de ella. Nosotros somos víctimas de la tentación. Necesitamos tener los recursos necesarios para ser libres de toda tentación en el nombre de Jesús. Así es que regreso con el mensaje de Dios para cada uno de nosotros que esta mañana necesitamos. Tentación. ¿Qué pasó, hermanos, con ustedes durante estos 40 días que ayunaron? ¿Cuántos tuvieron tentación? Porque déjenme decirle que tenemos un adversario que se especializa en tentarnos en las cosas que nosotros somos débiles. Esa es su especialidad, hermanos. Yo no sé si usted tuvo un ayuno completamente santificado, no se enojó, no habló mal, leyó su Biblia, estuvo en comunión con Dios. Yo no sé, hermanos, cómo fue su relación en este ayuno que acaba de suceder. Pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo que conoce perfectamente bien nuestras debilidades. El ayuno nos ayudó para que el Señor nos enseñara algunas áreas de nuestras vidas que son débiles. Y en esas áreas de nuestras vidas que son débiles, el Señor nos habló y nos enseñó. Y nos mostró a través de su Espíritu Santo a decirnos: no tienes que hacer esto, porque eso no me agrada. Entonces, hermanos, cuando nosotros oímos la voz del Señor, nos damos cuenta. A veces, hermanos, tenemos personas santificadas a nuestro lado que se atreven a decirnos nuestros defectos, que nosotros no entendemos, que no vemos, pero que los tenemos. Pero las personas santificadas se acercan y nos dicen: tú tienes este problema. Y cuando nosotros oímos eso, sabemos que viene de parte de Dios. Y yo no me había dado cuenta, pero era verdad lo que me estaban diciendo. Entonces, en esa forma, nosotros podemos entender que nosotros tenemos necesidad de Dios, porque hay una necesidad muy grande en estos momentos, y es algo que se llama la tentación. El diablo conoce perfectamente bien en las áreas que nosotros somos débiles. Hasta sabe quiénes somos flojos. Hay una hermana que tenía un espíritu de flojera, y cuando oramos por liberación por ella, se nos cayó y se nos quedó ahí tendida. Y le dijimos: levántenla, le dije, levántenla y siéntenla. Y cuando la levantaron, decía: ay, no puedo, estoy muy cansada. Le dije: oh, este es un espíritu de pereza. Y dice: sí, no digas eso. ¿Cómo que no digas eso? Espíritu de pereza, en el nombre de Jesús sales. Hermano, el diablo sabe perfectamente bien cómo atacar nuestras vidas. A veces nosotros no nos damos cuenta y creemos: es natural, está cansado. Pero hay gente que siempre está cansada, algo está raro, amén. Entonces, como el diablo conoce nuestra situación, nosotros tenemos que estar apercibidos a la tentación. En nuestros días, nosotros somos claramente tentados por el enemigo, y a veces no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta, nos hacemos de la vista obesa, nos hacemos de la vista gorda, como dicen, y no le damos mucha importancia. Algo que voy a decirles, no quiero que les parezca un chiste, solo quiero presentarles cómo actuamos muchas veces en nuestro deseo de agradar a Dios y en nuestro deseo de vencer la tentación. Les voy a contar esto. Si quieren ríanse, pero no se lo voy a decir como chiste. Pero resulta que un día un joven iba en el bus, en el camión, y iba con una ancianita de un lado
y con una jovencita del otro lado. Y según se decía que era cristiano, y cuando el camión daba vuelta hacia donde estaba la anciana, él clamaba: Señor, líbrame de la tentación. Pero cuando el camión se hacía del lado de la muchacha, él gritaba: Señor, que se haga tu voluntad. De esta manera, hermanos, es como muchas veces nosotros vemos la tentación. Y en nuestros días yo oro al Señor por los jóvenes, porque los jóvenes son el blanco de Satanás en la tentación. El problema que tenemos en nuestros días es que el diablo sabe perfectamente bien lo que nos gusta. Cuando tú abres tu teléfono y buscas cierta página, rápidamente vamos a llamarle el enemigo, sabe lo que te gusta. Entonces, ¿qué es lo que te vaya a mandar? Muchos programas de lo que a ti te gusta. Y te manda, y te manda, y te manda, y te manda, y te manda. Y él siempre anda mandando cosas de las que tú tuviste la culpa de un día haber abierto. El enemigo sabe perfectamente que tú le abriste la puerta, y eso es exactamente lo que te va a mandar. Yo tuve una computadora IBM, y esta computadora IBM mandaba toda clase de virus a mis programas cristianos. De manera, hermanos, que dije a mi hijo: ¿sabes qué, mi hijo? Esta computadora no me gusta. Y dice: te voy a comprar otra, papi. Y me compró otra computadora. Y esta es mucho mejor porque esta me obedece y sabe lo que tiene que hacer. Pero la otra, hermanos, yo iba a las cosas espirituales y buscaba, por ejemplo, en una página, casi siempre venían lo que yo pongo aquí, estos dibujos y eso. Pero cuando yo iba a una página que tenía especialmente toda la Biblia entera en figuras, en láminas, en fotos, atrás había una pared. Y una vez, por error, pisé el ratón y pisé en la pared. ¿Y saben lo que salió, hermanos? Atrás estaba patrocinado todo lo que yo veía por una mujer que trabajaba en un programa que se llamaba Los que cuidan la playa. Puras fotos de esa mujer, era horrible. Le dije a mi hijo: no quiero esta computadora. Entonces, hermanos, estamos en el problema en estos momentos de que el diablo de por sí sabe lo que nos gusta. Amén. Él no nos va a atacar en algo que no nos gusta. Si alguien es ladrón, le va a poner cosas para que se las robe. Si alguien es fornicario, él le va a poner la facilidad de que cometa fornicación. Si alguien está en la drogadicción, le va a promover la droga. Si alguien está así, pensando mal, vendrán pensamientos oscuros y vendrán figuras oscuras y profanas para ofender a Dios. Y los cristianos no estamos exentos de ello. El diablo, hermanos, ni se preocupa por los que no conocen de Dios. Él no tiene ningún problema con ella. Él ataca a los cristianos. Somos el blanco del enemigo porque Él no quiere que nosotros le sirvamos al Señor y sabe que el pecado nos aparta de Dios. Entonces, hermano, esta mañana en la lección que tenemos de cada día, el capítulo 4 de San Mateo nos habla del principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, que Él habla es tan sorprendente para nosotros que nosotros nos podemos dar cuenta que el diablo no respeta a nadie ni a nada, y él está siempre, hermanos, con el propósito de estorbar la obra de Dios. Por eso el diablo, cuando Jesús nació, quiso matarlo. Herodes mató a muchos niños, y cuando empezó su ministerio, lo primero que hizo fue a las debilidades del ser humano. Cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, tomó agua, ¿ok? Pero no comió. Y como no comió, ¿qué le dio? Le dio hambre. Y si tú no comes y ni bebes, lo primero que te da en la vida es sed. En un ayuno es sed lo que te da. Así es que el Señor tomaba agua, pero no comió. Y cuando tuvo hambre, fue la oportunidad que el enemigo usó para hablarle y decirle: si tú eres el Hijo de Dios, como les dice muchas veces, si tú eres Hijo de Dios, pues entonces haz eso. Y Él siempre pone las cosas suavecitas para que tú caigas en el pecado y en la maldad. Jóvenes, hermanos, no
no atendamos la voz del enemigo, no hagamos caso de sus amenazas, de lo que nos ofrece. Yo les he platicado a ustedes la computadora o mi teléfono. Cuando tomo mi teléfono y me levanto, rápidamente me dice: hay que ir al café, tienes 10 minutos para el café porque está abierto el café. ¿Cómo sabe que yo voy a ir al café? Y si no voy al café, me da otra dirección. Dice: en la tienda fulana está abierta, puede decir ella. ¿Sabe a la tienda que yo voy? Y me dice: ve ahí a esa tienda que tú vas. O sea, está dictándonos a nuestra vida cualquier cosa que yo he buscado en la computadora, como el precio de un carro, cualquier cosa. Inmediatamente, ¿qué me manda? Dealers de carros, para que yo vea los precios del carro. Él sabe perfectamente bien todo lo que nosotros hacemos. Jóvenes, si ustedes aplican y hacen un clip en pornografía, les va a mandar pornografía, y la pornografía es la demonización inmediata del ser humano, porque él es el que le abre la puerta y le abre la oportunidad a Satanás para que entre a su vida y después no pueda deshacerse de esa adicción satánica, que es como un pozo sin fondo, que cae y cae y cae y cae y cae y nunca llega al fondo, porque siempre está ansioso de ese pecado. Yo conocí a un joven que descubrió la pornografía un día, y lo descubrí, y llorando me dijo: pastor, hace 8 días que descubrí esto y no lo puedo dejar. Dije: tienes que someterte a Dios, tienes que venir al Señor, tienes que venir. No pudo y mejor se fue. Estamos en este momento con ese gran problema de la tentación. Fíjense ustedes, hermanos, curiosamente, estuve buscando la tentación, y como a mí me gusta relacionarlo con la Biblia, en toda la Biblia, pues busqué en la Biblia, y tentación no se encuentra en el Antiguo Testamento. Tentar sí se encuentra, pero tentar, solo el hombre tentó a Dios. Quiere decir, lo provocó, lo quiso probar. Como muchos de nosotros a veces queremos probar el cristianismo, queremos probar la hermandad, queremos probar la sinceridad. Y como queremos probar a veces la sinceridad, tentamos a través de decirle: ay, estoy desesperado, necesito eso, a veces para probar más. A ver, si de veras fuera un verdadero pastor, pues me haría caso. Hace muchos años yo tuve un problema de alguien que me tentó, y cuando él me tentó, yo le dije: mira, mijo, tú necesitas buscar a Dios, y tú necesitas arreglar tu vida correctamente y ponerte a cuentas con Dios, porque eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas que yo te preste un carro. Tú tienes dinero para comprar un carro, porque acabas de vender tu carro y tienes dinero para hacerlo. ¿Por qué me estás tentando? Yo te puedo prestar mi troque, pero ¿y qué vas a hacer tú? Tú necesitas ponerte bien delante de Dios. Hermanos, ¿para qué les digo? Dejó el ministerio, dejó todo y se fue, hermanos, porque vino a tentarme solamente. Y como no le presté mi troque, no que no se lo iba a prestar, sí se lo iba a prestar, pero yo quería que él arreglara su vida espiritual, y yo le dije: arréglalo. Y cuando él actuó así, ya no supe qué hacer. Lo busqué, hice lo posible por decirle que arreglara su vida, pero nunca lo quiso hacer. Tentar, hermanos, quiere decir probar. Tentar quiere decir escudriñar. Tentar también quiere decir incitar. Quiere decir también examinar e intentar. ¿Ok? Tentar también quiere decir tentador y tentar. Esas son las cosas que el enemigo siempre va a hacer con el cristiano: tentar. Nosotros somos tentados ¿a qué? A hablar mal. Somos tentados ¿a qué? A mirar en donde no debemos mirar. Somos tentados ¿a qué? A tener malos pensamientos de algo que nada tiene que ver con las cosas de Dios. Somos tentados ¿a qué? A expresarnos. Somos tentados ¿a qué? A oír cosas que no debemos oír. Somos tentados ¿a qué? A tomar lo que no es de nosotros. Somos tentados en todas partes. Somos tentados. ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Qué codiciamos? ¿Qué queremos robar? Somos tentados en todas las áreas de nuestra vida. El diablo, que conoce nuestras debilidades, nos va a llevar a ese lugar para que seamos tentados.
Tenemos que saber reaccionar a la tentación en nuestras vidas, porque dice la palabra del Señor que después que el Señor había ayudado 40 noches y 40 días, vino el tentador a él. Como vendrá a tu vida todas las veces que tú quieras consagrarte a Dios, Él va a venir a tu vida. Toda la gente que viene al Señor y quiere servir al Señor, el tentador va a venir a su vida, a hacer el intento una vez más para llevarlo allá. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, como a todos los buenos mexicanos, me gustaba el fútbol, pero increíblemente. Como me gustaba mucho el fútbol y era mi ídolo, como de muchos, una idolatría hacia el fútbol. Yo tenía que jugar, y como yo jugaba a dinero, a competencia, saber quién metía más goles, pues era una adicción increíblemente fuerte. Cuando el Señor me salvó, al otro día tenía un gran compromiso de un partido de fútbol que ya habíamos quedado, que no podíamos romper la palabra, porque si no, era que yo era un llorón y que tenía miedo. Y hermanos, ¿qué creen? Fui al fútbol. Me sentí tan miserable. Mire, estuvimos desde la mañana metiendo uno gol, otro metía gol, y empatábamos y empatábamos y empatábamos. Así nos estuvimos todo el día hasta que yo dije, ya no vuelvo. Y no volví más. Pero el diablo no paró ahí. Siguió insistiendo y siguió insistiendo. Y hermanos, cuando uno es uno nuevo, no entiende uno eso de la tentación. Pero ese ídolo, una vez más me llevó otra vez a jugar fútbol. Y cuando fui a jugar ese fútbol, me doblé mi rodilla. Yo dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo no soy de aquí. Yo tengo que apartarme de esto. Porque ese era mi ídolo que yo tenía en mi vida. El diablo sabe perfectamente qué va a hacer. Por eso nadie está exento de que venga el tentador. Nadie puede decir, no, yo las tengo hechas, a mí me hacen los mandados. No, hermanos. Es como el coronavirus, el tentador, amén. No sabemos a quién le va a dar. Pero si podemos hacer algo, pues vamos a hacerlo, amén. Si podemos tomar buenas vitaminas, si podemos tomar verduras, si podemos tomar un té que vaya en contra de ese virus, pues lo hacemos, amén. Tenemos que hacer nuestra parte. Lo mismo que en la vida cristiana, tenemos que hacer nuestra parte. Cuando el diablo venga a tentarnos, ¿a dónde nos duela? ¿Dónde está nuestra debilidad? Tenemos que hacer el mismo que hizo el Señor Jesús. Y dice que el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, permite que estas piedras se conviertan en pan, para que comas. Con el hambre que tienes, pues se te va a quitar. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de mi Padre. Ese pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento. Y así, hermanos, es como nosotros podemos hacer para evitar la tentación. Debemos de saber que va a venir. Va a venir la tentación. Pero nosotros, ¿por qué nos tenemos que poner en la tentación? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por la tentación, por el fuego? ¿Cómo puede venir la tentación cuando tú la provocas? Cuando tú haces un clic malo, dices, no, a mí no me pasa nada. No, yo estoy bien. Yo soy fuerte. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién puede andar sobre brasas sin que se quemen los pies? Bueno, pues estos hombres caminan sobre el fuego. Pero espiritualmente, hermanos, ¿quién puede traer la tentación a su vida sin que sea perjudicado? Hace mucho tiempo un muchacho andaba en las drogas, era cristiano, y cuando se iba de las cosas de Dios, iba a las drogas, y un día lo llevaron aquí a un manicomio, y ahí del manicomio fui yo a verlo y le dije, ¿qué está pasando contigo? ¿Ya cuántas veces has caído de la gracia de Dios? Y mira, todavía estás tú haciendo, y ya ni ponían ni orar. Y dice, por favor, ore, pastor. Pues voy a orar por ti, pero te voy a decir, tienes que dejar tu forma de vivir. Y me dice, no, pastor, dice, usted no sabe lo que es vivir allí en el parque de aquí a la par. Dice, usted no sabe lo que es vivir ahí es terrible, es espantoso, ahí es una tentación. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en A la Par? Si tú sabes que eso es, ¿por qué vas ahí? Es lo mismo que el cristiano. ¿Sabe que es débil en un área? Y se suelta, hermanos. Alguien que le guste hablar, se suelta hablando.
barbaridades y acusaciones y envidia, todo lo que sea, porque es su debilidad. ¿Por qué tenemos que abrir nuestra boca cuando sabemos que nuestra debilidad es hablar mal de la gente? Tengamos cuidado de eso, porque el enemigo va a venirnos a tentar ¿dónde? En donde nosotros somos débiles. Otro muchacho, oramos por él para liberación, él hacía drogas y todo, y me oyó a mí decir un testimonio. Y el testimonio era que cuando Nicky Cruz se convirtió al Señor, oró por una muchacha, esa muchacha fue liberada de la heroína, él era heroína, pero como es la tentación, el diablo siempre vino, o el drug dealer, y dijo, mira, aquí te traigo de la buena. Y le traía una droga pero fuerte para que le hiciera efecto y otra vez le volviera a comprar los $30 que pagaban en aquel entonces por la droga. Y le dice, no, yo ya no quiero nada, yo ya no soy nada. No, que mira que tú siempre has sido cliente mía, que es gratis, dice, no te cuesta nada. Y ella había sido salva, había recibido al Señor, tenía a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo había venido por ella, pero por andar en lugares malos, le encontró el drug dealer y le da la droga. Y le pone la droga y dice, ahora sí, vas a tener un viaje fabuloso. Y empieza así, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me dices, azúcar? No siento nada, no es de mi efecto. ¿Cómo que no? Dice, Dios en su infinita misericordia permitió que no le hiciera daño esa droga una vez más, porque ella había sido llamada para un ministerio muy especial dentro de la organización de la Iglesia de Dios. Este testimonio lo oyó este muchacho, y este muchacho oramos por él, y dejó de las drogas. ¿Pero qué hizo? Fue a La Paz, fue a donde estaba la droga. Y así que yo soy salvo, Dios me salvó, y Dios me perdonó, y ya no, a mí ya no me hace nada, ¿verdad? Y una vez más, él cae en la tentación, y él piensa, no, yo como la hermana esa que no le pasó nada, otra vez cayó en la drogadicción. Hermanos, ¿quién puede andar sobre las brasas sin que se queme? ¿Quién puede echar fuego en su seno sin que le pase nada? Somos nosotros los que muchas veces tenemos el descuido de provocarnos a nosotros mismos nuestra debilidad y abrirnos a ella. Y el diablo nos cae como él sabe hacerlo. Cuídense del diablo, cuídense del enemigo, pero cuídense también de su teléfono, de su computadora, porque ellos saben perfectamente bien lo que a ti te gusta. ¿Cuántos dicen amén con esto, hermanos? ¿Saben eso, verdad? Creo que lo saben bien, saben eso. Así es que, hermanos, tenemos que tener cuidado. Si nosotros provocamos la tentación, si nosotros nos provocamos la tentación, somos 100% responsables de esto, hermanos. Así es que tenemos que tener cuidado. El apóstol Santiago dice, a veces decimos, no, que el diablo me tentó, no, que fui tentado por el diablo. Es cierto, el diablo viene a tentarnos, pero dice que muchas veces, dice, sino que cada uno de uno es tentado cuando con su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando a alguien le gustan las cosas, dicen por ahí un dicho, dice, que a alguien que es sonriente y le hacen cosquillas, pues imagínense, se pone a carcajear. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y también es seducido. ¿Por qué? Porque su propia concupiscencia quiso hacer esto. Eso me gusta y lo voy a probar un poquito, entonces es seducido. Entonces la concupiscencia después se ha concebido a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte espiritual y muchas veces también la muerte física, hermanos, porque la concupiscencia trae el pecado. Déjenme decirle algo, hermanos, todos somos tentados, amén. Todos somos tentados, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Jesús fue tentado por el diablo. Jesús fue tentado como el diablo. Como muchos de ustedes serán tentados por el diablo. Pero es de nosotros, si le das lugar, entonces tu propia concupiscencia llevará y concebirá a luz el pecado. Y después del pecado se consumará la muerte. Muerte física y quizá muerte espiritual. Tenemos que tener cuidado, hermanos,
nuestra concupiscencia, con nuestra falta de Dios en nuestros corazones, porque la falta de Dios en nuestros corazones hace que tengamos curiosidad por el pecado, y el diablo está como león para agarrarte y después ya no dejarte. Sea en cualquier área de la vida, en la pereza, en que hables mal, digas mal, hagas mal, robes mal, en cualquier cosa que pienses y hagas y hables y oigas, el diablo sabe bien cuándo venirte con un chisme para que lo propagues en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora, no podemos decir que no podemos resistir, ¿ok? No digamos, no podemos. Si Jesús pudo resistirlo, también nosotros lo podemos resistir. Y si los santos hombres de Dios lo resistieron, también nosotros lo podemos resistir. Está en nosotros, hermanos, que nos pongamos atención a cuando la tentación viene a nuestras vidas, poder reprenderla en el nombre del Señor. Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te va a dar la salida. Si sabes que alguien es tentado por la boca y viene a contarte un chisme, páralo. ¿Sabes qué, hermano? No quiero oír basura. No quiero oír basura. Por favor, no me digas nada, no me cuentes nada, porque ya sé que a ti te gusta hablar, así que por favor no me involucres, porque después yo voy a ser involucrado también. O cuando agarras el teléfono y alguien te va a decir algo, o tú sientes difamar a alguien y hablar mal de alguien, y se te ocurre salirte, que muchas veces nos arrepentimos 1000 veces haber abierto la boca. ¿Para qué dije esto? ¿Para qué lo dije? No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, hay tentaciones humanas que las podemos controlar. Y aún el Señor Jesús nos enseñó que aún las tentaciones directas de Satanás las podemos resistir, las podemos reprender. Pero dije anteriormente, si somos risueños y nos hacen cosquillas, pues imagina, el diablo es exactamente donde nos hace para que nosotros pequemos delante de la presencia del Señor. No digamos, hermanos, que hemos pecado porque no pudimos. Pues la misma Escritura, siempre hay una manera de hacer algo para evitar la tentación. Creen que Dios tiene una salida para ti. La tentación solo se convierte en pecado si estás de acuerdo con ella. Si tú estás de acuerdo con el chismoso, con el que te habla por teléfono para decirte cosas, entonces la tentación se hace efectiva y te tienta y tú pecas voluntariamente. Así también que el camino de la resistencia es la manera de escapar. Tenemos que resistir la tentación y ser vencedores para que el enemigo quede humillado. El apóstol Santiago dijo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos nosotros que resistir al enemigo. Como hijos de Dios que somos, hermanos, no podemos nosotros estar cada momento enseñándoles y diciéndoles, hermano, arrepiéntete, busca al Señor, mira que el Señor viene, eso. Hermano, nosotros tenemos ya, la mayoría, tenemos años en el Señor. Ya sabemos que existe un diablo, ya sabemos que existe un tentador. ¿Por qué es la razón de que nosotros no le resistimos? Sino al contrario, hermano, nos dejamos llevar por él. A sabiendas de que nos hace daño algo, todavía lo hacemos. Me encontré una ocasión con un hombre que me decía, mira, Brian, te voy a decir algo. Yo fuera un buen cristiano, dice, pero mira, esta copa no me deja a mí ser cristiano. ¿Cómo es posible que tú digas que esto no te deja ser cristiano? La Biblia dice, tienes que resistir al diablo. Tienes que someterte a Dios, y la única cosa que a veces no nos permite someternos a Dios por nuestra debilidad, por nuestra concupiscencia y porque nos atrae el pecado, hermanos,
y eso nos hace no resistir al diablo. Pero si nosotros lo resistiéramos, en el momento que el enemigo viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que pararnos firmes y en el nombre de Jesús no me vas a vencer, demonio. En el nombre de Jesús no te voy a hacer caso, demonio. No voy a oír tu voz, no voy a hacer lo que dices. No. Creo, hermanos, que Dios tiene una salida para ti. La tentación, hermano, solo se convierte en pecado si estás de acuerdo con ella. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás de acuerdo con el chismoso, tú eres un chismoso. Si tú estás de acuerdo con el pecador, tú eres un pecador. Si tú estás de acuerdo con el diablo, te vas a demonizar. Si tú estás de acuerdo con las malas cosas, es que yo no puedo entender a la gente, hermanos. No lo puedo entender. Ahorita hay una elección en la cual el presidente es malo y el otro es malo. Hay el momento de decidir quién es más malo. Amén. Vota por el menos malo. ¿No creen ustedes? Hay una elección que podemos hacer. Este es malo, pero aquel es peor. El presidente pasado fue uno de los peores presidentes que hemos tenido en los Estados Unidos, permitiendo toda clase de pecado. Se está quejando, hermanos, los que hacen abortos, que la industria de los abortos ha bajado mucho porque este presidente les ha quitado los fondos para matar más niños y que la industria se va abajo porque este les ha quitado el dinero para que no maten más niños. Imagínense ustedes, hermanos. Pero el otro quiere que sea presidente para que traiga otra vez la maldad y que maten más niños y que la industria de los niños sea próspera y para que toda clase de perversión sexual se lleve a cabo en la nación y les prohíben a los cristianos buscar de Dios, leer la Biblia, testificar de Cristo. Todo eso quiere el otro presidente. Piensa en quién vas a votar. En el nombre del Señor Jesús, creo que Dios tiene para todos una salida. La tentación solo se convierte en pecado si estás de acuerdo con ella, si tú estás de acuerdo con el pecado. Así que el camino a la resistencia es la manera de escapar. ¿Y cuál es la manera de escapar? Resistir en la tentación y serás un vencedor. Tenemos que pensar en eso. Si los americanos supiesen de eso, hermanos, si los americanos supiesen de eso, sabrían qué hacer sin mucha necesidad de por quién van a votar. Porque déjeme decirle, hermanos, que cuando el pueblo estableció un rey en Israel, el profeta les dijo: ¿para qué quieren un rey? Dios es vuestro rey, Él es vuestro rey, Él es vuestro Señor, Él los lleva a las guerras, Él les da, les provee, les da todo y no les pide nada. ¿Para qué quieren un rey? Y ellos dijeron: no. Dice: miren, si ustedes quieren un rey, el rey que ustedes van a llamar los va a mandar a su ejército, van a dar sus tierras, les va a quitar sus cosechas, les va a quitar sus jóvenes para que sean sus perfumadoras, les va a abusar de ustedes, los va a esclavizar, van a sufrir. Pero ¿saben qué dijeron? No importa, queremos un rey. Y miren las naciones como Venezuela, hermanos, con gobiernos totalitarios. El Señor les dijo a Samuel: adviérteles, dice, para que cuando ese rey les caiga con toda la ley, no clamen a mí porque yo no los voy a oír. Y es lo que pasa en esos países como Cuba, como Rusia, como los países comunistas. La ley es totalmente rígida, hermanos. Aunque el pueblo clame, ya no puede hacer nada. Dios no los va a escuchar. Ojalá el pueblo americano sepa qué elegir y sepa: uno es malo, pero el otro es más malo. ¿Ok? Que puedan ellos decidir una buena decisión para hacer lo que es conveniente delante de Dios. Resistir es lo que Dios nos manda. Someteos a Dios, resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios, hermanos, no podemos resistir al diablo. Créanme, necesitamos someternos a Dios para resistir al diablo. Dios a nosotros nos ve bajo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice: así también vosotros, considerándoos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado mora en tu vida, ¿qué es lo que el diablo va a hacer, hermanos? Te va a traer la calidad de pecado que a ti te gusta. Piensa por un momento. Nosotros tenemos que ser templados y velar en la oración. Sé fuerte y vela en la oración. Tenemos que reconocer que el enemigo, hermanos, el pecado, si reina en nuestros cuerpos mortales, nos hace que le obedezcamos y nos hacemos esclavos del pecado. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da las armas para que nosotros lo resistamos. Y el versículo anterior decía: resistir al diablo, someteos a Dios y el diablo va a huir de nosotros. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Dios nos ve a través de la cruz, nos ve en la misma situación. Por eso el apóstol decía: yo todos los días muero. ¿Muero a qué? Al pecado. Porque cuando Dios nos llamó, nos dijo: si alguno quiere venir en mí, esté dispuesto a morir a su carne, al pecado, a la tentación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos y no dejar que el pecado haga el efecto en nuestras vidas, porque si no, nunca vamos a progresar. Para vivir cristianismo tibio no tiene ningún sentido. Para vivir cristianismo en derrota: ay, hermano, ore por mí otra vez. ¿Por qué? Ay, estoy caído. Ay, por favor, canten el canto: Él me levantará, Él me levantará. Y cada vez, cada domingo, quiere que canten el canto: Él me levantará. Pues ¿cuándo nos vamos a levantar, hermanos? Si no resistimos al diablo, si sabemos que el pecado está en nuestro cuerpo, ¿por qué no nos arrepentimos? Le pedimos al perdón al Señor: Señor, mira mi necesidad, mira mi adicción, mira mi forma de vivir, mira mi forma pecaminosa de pensar, mira mis actos pecaminosos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame y líbrame. ¿Por qué reina el pecado? No reine, ¿qué, hermanos? No reina el pecado, la transgresión a la ley. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo les he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir: el diablo no es ningún león, ¿ok? No es ningún león para que un cristiano le tenga miedo. El diablo anda como león, se cree león, pero cuando viene a un cristiano verdadero, el cristiano verdadero rápidamente para al mismo diablo, y en el nombre de Jesús el diablo se sujeta. En el nombre de Jesús. Todavía el diablo se sujeta en el nombre de Jesús, hermanos. Va a llegar un día cuando lo que impida al enemigo no tener su actuación total en el mundo va a ser quitado. Entonces él va a vencer a los cristianos. Pero mientras eso llegue, hermanos, nosotros para ese tiempo ya estamos bien ubicados en nuestra vida, en nuestro corazón, y sabemos perfectamente bien lo que nosotros debemos hacer. Padres de familia, ustedes son los más influentes en la vida de sus hijos. Hablen con ellos, cuéntenle las experiencias de la vida, cuántos años hemos vivido. A veces yo me pongo a platicar mis historias con mis nietos y me dicen: ay, mi abuelo, grandpa, ¿cuánto has sufrido? No, no he sufrido, lo que pasa es que he tenido experiencias. Tenemos que contarle a nuestros hijos. ¿Qué pasa si yo tengo relación con alguien? En estos momentos, la mayoría de los jóvenes de 13 a 16 años están llenos de enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque andan acostándose con todos, hacen competencias a ver quién tiene más hombre y se andan acostando por donde quiera. Por eso hay tanto nacimiento y tanto aborto, porque andan pecando, haciendo lo peor que es hacer, es meterse con alguien que tiene una enfermedad venérea. Dile a tus hijos, a tus hijas, no lo hagan, manténganse santos hasta que encuentren a alguien limpio que sea de acuerdo a la voluntad de Dios.
Pero la gente no entiende eso. Enséñenles, no que les mientan. Pero las experiencias nos llevan a decir, mira, una vez usado alguien la droga y una vez una piedra de droga no es suficiente. Una droga de piedra es suficiente para que seas un drogadicto por toda tu vida. Y 1000 piedras o 10,000 piedras no podrán llenar ese vacío que hay para tu satisfacción en la drogadicción. Dile a tus hijos eso. ¿Quieres andar de miserable robando para buscar la droga? Dile a tus hijos eso, háblales, diles, no se metan en problemas, respeten la ley. ¿Para qué quieres ir a la cárcel? Respeta a las mujeres porque vas a tener un hijo. ¿Y qué vas a hacer si tú ni siquiera has terminado la escuela? Díganles a sus hijos, tú no puedes tener novio porque ¿qué vas a hacer si hay un problema? ¿Con qué lo vas a mantener? Yo no lo voy a mantener, tú lo vas a mantener. Díganle a sus hijos, háblenle, líbrenlos de la tentación, hermanos. Entendamos eso. Es exactamente lo que Dios quiere hacer. Por eso Él nos da armas. Dice, sean sobrios, velen en la oración, porque tenemos un adversario que está listo para caernos encima y para hacernos pecar delante del Señor. Y cuando nos hace pecar, todo se viene abajo, hermanos. Esto es triste. Vamos a continuar. Algo que Dios nos ha dado como arma es la oración, es velar, es ayudar. Así es que el Señor le dijo a sus discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso siempre se ve así, hermanos. Si usted se levanta a orar en la noche muchas veces, la carne es débil, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere? Dormir. Dormir es lo que quiere. Ay, Señor, perdóname. Ay, tengo ganas de orar, pero tengo mucho sueño. Ay, ese sueño espiritual es lo peor que podemos tener, hermanos. El Señor nos manda que nosotros tenemos que velar y tenemos que orar. Nuestra oración tiene que ser con sabor, hermanos. Tiene que ser con sus especies, tiene que ser con su dedicación, con su seguridad de que le estamos orando a Dios. Nos podemos acercar a la presencia de Dios. Si has pecado, puedes reconocer tus pecados y no te hagas de la vista gorda como algunos se hacen de la vista gorda. Ay, no, yo estoy bien, gracias a Dios. Yo estoy bien, a mí no, gracias a Dios, yo me he mantenido fiel. No, seamos sinceros. El salmista decía, mi pecado está siempre delante de mí. Que nos hagamos de la vista gorda es otra cosa, pero el pecado está ahí, nos marca el pecado, hermanos. Es más, otros saben de nuestros pecados, pero no nos los quieren decir. Otros saben de nuestra forma de vivir, pero no nos quieren decir para que no se ofendan. Hay un dicho que dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y siempre, hermanos, cuando tú dices la verdad, la gente se incomoda. Pero qué mejor que Dios hable a las gentes. Dios, hermanos, en su infinita misericordia, en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, muchachos, estoy en angustia, en dolor, y ustedes no pudieron velar conmigo 1 hora. ¿Qué era 1 hora? Mientras yo estoy sufriendo por todos ustedes. Yo creo que es tiempo, hermanos, que cuando algo sucede en tu vida, tomes el tiempo para orar, tomes el tiempo para pedirle perdón a Dios. Siempre recuerdo a mi padre cuando él caía de la gracia del Señor. Lo oía toda la noche, toda la santa noche orando. Y yo decía, ¿por qué mi papá no se calla? Y yo lo oía decir, Señor, de aquí no me levanto hasta que no me perdones. Y mi papá era de esos que le quería torcer la mano a Dios, que a fuerza lo perdonara. Y eran las 8 de la mañana y él ahí todavía orando al Señor. Nosotros necesitamos tener esa sensibilidad, que cuando vayamos al Señor crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Que nosotros podamos tener esa seguridad. Siempre recuerdo a un pastor que se levantaba todas las mañanas a orar a las 5 de la mañana. Su esposa, que lo oía, un día fue y le grabó con una grabadora su oración. Y al otro día el pastor se levanta, voy a orar, y le dice a su esposa, ¿para qué vas a orar? Dice, no, tengo que ir a orar. Le dice, ¿para qué oras? Mira, yo te grabé la oración de ayer, ponla. Es lo mismo que dices todos los días. ¿Por qué? Porque no hay una comunión con Dios, hermanos. Porque no hay una carga de arrepentimiento. Porque nos conformamos
con lo que el enemigo pone en nuestras vidas, con los estorbos que él hace en nuestras vidas. Nos conformamos y a veces no podemos captar. Yo a veces les pongo algunas cosas ahí para que ustedes más o menos se ubiquen y esto ayude un poco. Todos somos sentados, velar y orar. El joven, la joven, el adulto, el niño, todos necesitamos la protección de Dios. Necesitamos aprender ese principio de velar, de orar, de ayunar, de estar bien delante del Señor nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, tenemos que aprender a estar bien delante del Señor a través del arrepentimiento. Porque si nosotros vemos nuestro pecado y no nos arrepentimos, dice que Dios no te va a perdonar. Dios no perdona a nadie que no se arrepiente. Eso es algo, hermanos, que es difícil decirlo, porque hay personas que no están dispuestas por nada en el mundo a dar su brazo a torcer y pedir perdón. Y eso es realmente lamentable. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros nos volvamos a Él. Toda la Biblia nos habla: volveos a mí, dice Jehová, yo me volveré a vosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la enseñanza de toda la Santa Biblia. Que nosotros lo entendamos va a ser de grande bendición para que nosotros podamos tener el perdón de Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios, para tener el deseo de orar, de ayudar, de velar, de orar al Señor y ser librados de la tentación. Los discípulos de Juan, Juan les enseñó a orar, y los discípulos vinieron con el Señor y les dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo vamos a orar en el día? Y el Señor les hace una oración inteligente y les dice que tienen ellos un Padre que está en el cielo, y que es santificado su nombre, y que su reino va a venir, y que se va a hacer su voluntad. Eso es lo que les dice el Señor. Y luego entre eso que dice: y líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación. ¿Cuántos de la mañana oran al Señor? Líbranos de la tentación. Porque no podemos ni salir a la puerta cuando la tentación, los pensamientos, los ojos, los oídos, todo está a nuestro alrededor ya atacándonos. Si sabes el teléfono y te estás mandando mensajes a donde vayas, que hagas, que digas, estamos en un verdadero caos en tentación. No solamente con el maldito diablo, sino con la televisión, la computadora, el teléfono, el chismoso, la chismosa, el peleonero, la peleonera, lo que el diablo te ponga a la mano para que agarres o trances o robes o hagas cosas que no debes de hacer. Está duro, hermanos, déjenme decir, está muy difícil la situación, muy difícil la situación. Yo siento por los jóvenes. Yo ya era un adulto, ya era un muchacho grande y nunca había visto una mujer desnuda, nunca, ni siquiera en magazines. Eran otros tiempos, no esa clase de tentación. Pero sí recuerdo que cuando era cristiano alguien metió en mi chaqueta una revista pornográfica, y cuando se abrió me impactó. Y fui a pedirle perdón al Señor, y por días tenía las imágenes en mi mente. No eran actos sexuales, eran una muchacha que estaba sin ropa. Pero me impactó tanto y dije: esta es una tentación que el diablo fue y la puso. Imagínense ahora, cuando traen la tentación en la mano. ¿Por qué creen, hermanos, que las estadísticas cuentan ahora en nuestros días que el 90% de los pastores ven pornografía? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen? ¿Por qué aseguran eso? ¿Saben por qué? Porque cuando alguien hace clip en algo que es indebido, ellos inmediatamente lo cuentan el porcentaje. ¿Quién es ese que vive ahí? Ellos ya saben que es un pastor y que hizo clip en un lugar donde no debería ser, y ahora lo acusan que también es pornográfico. ¿Por qué? Porque se descuidó, hizo clip en donde no debería de ser. Así de grave es la situación. Ahora póngase a pensar delante de la presencia de Dios cómo estamos. Póngase a pensar, si el diablo nos ve, si el diablo hace, si la computadora nos manda, si el teléfono nos ordena, si es tentación, todo esto que nos rodea. Póngase a pensar, hermanos, en los ojos de Dios.
que nos está mirando y que muchas veces es lo que menos nos acordamos cuando caemos en tentación. Lo que menos. Por eso dice, velen, oren, ayunen, permanezcan en el Señor, tengan comunión con Dios, vivan de acuerdo al Espíritu Santo de Dios que está en sus vidas. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que Él nos redarguya y nos haga sentirnos mal. Y qué bueno cuando nos sentimos mal, porque eso nos lleva al arrepentimiento y a buscar de Dios. Por último, uno de los consejos que el apóstol nos da y nos dice, hermanos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Los principados son los demonios más grandes y más poderosos que hay. Las potestades, hermanos, no se diga. Los gobernadores, los que gobiernan las naciones, las ciudades. Por ejemplo, el gobernador de Las Vegas. Ustedes saben lo que son Las Vegas, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. El gobernador de ahí es Sodoma y Gomorra. Y toda la maldad se encuentra en Las Vegas. Los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Otros demonios de alto calibre, de alto poder que están ahí. ¿Saben cuál es el peor problema del cristiano? El peor problema del cristiano son los demonios más enanos y más chaparros que hay, que ni siquiera aparecen aquí. Los de baja categoría, los que andan con miedo, los que andan con temor, los que andan con fobia, los que andan con pánico, los que andan con hambre, los que andan con gula, los que andan con pereza. Todos esos demonios pequeños que no son nada, son los que han aprisionado a los seres humanos. Imagínense un gobernador que tiene que hacer en la vida diaria. Nada. Él gobierna naciones, pueblos, ciudades. Los principados están arriba como organizadores, pero los chaparros, enanos, demonios, menejunes que andan metiéndose en la vida y en las almas de las gentes, son los que traen la opresión y traen la demonización. Ojalá Dios entienda, ojalá podamos entender que cuando eso sucede, estamos endemoniados y necesitamos liberación. Déjeme decirle, que quede claro, todos somos tentados. Todos somos tentados, no hay nadie que no sea tentado. El pecado está que nosotros cedamos a la tentación. Por tanto dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es lo que Dios está demandando a su iglesia, firmeza. Así es que nosotros tenemos que estar firmes, porque sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Un día van a ser castigados los que pecaron y cayeron en tentación, pero el Señor sabe librar a los piadosos, sabe librar a los justos, sabe librar a sus santos, los va a librar, como lo hizo con Jesús, que no permitió que el diablo se llevara la honra, hiciera caer a Jesús. El Señor lo reprendió con la palabra, y es así como nosotros tenemos que decir: Señor, auxilio, somos tentados, pero en tu nombre reprendo toda tentación. Hágalo y usted va a tener un éxito increíble en su vida. Amén, en el nombre del Señor. Ahora decimos a veces: ay, es que Dios pues no es como nosotros, no ha pasado como nosotros. Como decía aquel muchacho, es que usted no sabe lo que es vivir en Alapar. ¿Quién te manda que andes ahí? Nadie te mandó que andes ahí. ¿Tú quieres ir? Entonces, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Tú estás buscando eso. No, es que no resisto. ¿Cómo que no resistes? Dios, hermanos, sufrió la tentación. Jesús sufrió la tentación, hermanos. Fue tentado según la carne. Y la Biblia lo dice,
Por eso Él se hizo nuestro sacerdote y ese sacerdote nos lleva hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue débil, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la cuestión. Entonces, si el Señor fue, hermanos, tentado durante 40 días y 40 noches en el desierto, nosotros también vamos a ser tentados. Ceder a la tentación será un grave error. Si tú has cometido este error y has cedido a la tentación, reconoce dónde estás en estos momentos, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y Él te va a ayudar. Cuando tú te vistas de la coraza de justicia, cuando tú te pongas la armadura de Dios, cuando tú te pares firme en la oración, en el ayuno, velando y orando al Señor, Dios va a controlar tu vida y Él te va a perdonar y te va a liberar. Es el único que lo puede hacer. Hermanos, en estos momentos nos encontramos, para terminar, en estos momentos nos encontramos en una crisis de un demonio, una enfermedad demoníaca, como he dicho anteriormente, que te ataca el soplo de vida que Dios te dio. El soplo de vida, dice que la gente no puede respirar y el espíritu es aire. Es aire el espíritu. No se ve, es aire. Y este demonio está atacando este espíritu. Y también está atacando la sangre, la vida. La vida de los animales está en su sangre. La vida está atacando, se engruesa la sangre y ya no deja que pase a los pulmones, ni al corazón, y la gente se muere. Este espíritu, y saben una de las cosas, no hay vacuna, no hay medicina que lo pueda combatir. Eso es algo espiritual, ¿no creen ustedes? Y todo el asunto en la vida radica en saber qué es lo que está dominando la vida. Les he dicho anteriormente que cuando uno está enfermo, va uno al doctor, le hacen análisis, diálisis, sacan sangre, lo meten en una computadora y le hacen radiografías metálicas y toda clase de exámenes. Y cuando saben cuál es la enfermedad, pues el doctor dice, tienes esto, le dan la medicina y se cura. Cuando es espiritual, hermanos, es la misma cosa. Cuando no hay ningún remedio en cuanto a físicamente, que realmente no hay nada ya físico, sino que es espiritual, nosotros acudimos al que tiene poder sobre los espíritus y Él hace libertad, Él da libertad a los cautivos. Para eso el Señor vino. Entonces tenemos que entender que la tentación viene porque el enemigo va a venir a su vida. Que la tentación muchas veces nosotros la provocamos, que nosotros podemos ser libres de la tentación a través de la oración, del ayuno, que nosotros tenemos que tener en nuestra vida y de nuestra comunión con Dios y de no pecar con nuestro Dios. Él nos va a defender. Sus promesas benditas que hay en su palabra, hermanos, solo se hacen efectivas en nuestras vidas a través de la obediencia a Dios. A través de guardar sus mandamientos, de hacer su voluntad, sus preceptos, a través de que nosotros tenemos una vida de oración, de ayuno, de velar continuamente y de acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces sus promesas se hacen presentes. Pero si no, lea Deuteronomio 28, lea y dice ahí, mira, todas estas bendiciones te van a seguir si tú haces esto. Pero si no lo haces, mira las maldiciones. Como 28 bendiciones y como 60 maldiciones. ¿Por qué? Porque no quieres, porque no te sometes, porque eres soberbio, altivo. Entonces sufren las consecuencias. Pero ¿por qué sufrir, hermanos, si tenemos el remedio? Pónganse de pie. Vamos a ir al remedio de Dios. Vamos a ir a nuestro sacerdote, el cual se sacrificó por nosotros y nos lleva hasta el trono de la presencia del Señor. Esta mañana, jóvenes, hermanos, hermanas, no me digan que no han sido tentados, amén, por favor. No me digan, no, yo no, es que yo no, no me diga eso. El Señor le dijo a la gente que acusaba a la pecadora, el que esté sin pecado, que aviente la piedra el primero. El que diga que no ha sido tentado es un mentiroso. Es un mentiroso. Y yo creo que Dios, hermanos, honra la honradez.
Mira con ojos la honradez. Cuando el hijo pródigo dijo, he pecado, él dio la honradez y lo perdonó. Dios quiere perdonarte cuando tú vengas en arrepentimiento y le traigas tu tentación y digas, Señor, mira, no puedo con esta tentación, es más fuerte que yo, pero tu palabra dice que en tu nombre tú me vas a ayudar. Y si usted viene arrepentido, yo le aseguro 100% que el Señor es fiel a sus promesas. Ay, ¿por qué el Señor falla en sus promesas? Nunca falla en sus promesas. Él dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, guardares sus mandamientos, hicieres sus estatutos, hicieres lo recto delante de Jehová, ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él dijo eso. Queremos el paquete de abajo sin el paquete de arriba. Queremos la última parte de este texto, nos encanta, pero no nos gustan las de arriba. Tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros como hijos de Dios necesitamos andar como hijos de Dios. Que no tengamos de qué avergonzarnos, que nadie nos señale, que nadie nos diga nuestros defectos. Vamos al Dios eterno y Él nos va a ayudar para vencer la tentación. Si tiene oportunidad en la mañana, léase el Padre Nuestro y dígale, líbranos del mal, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del diablo, porque tuyo es el reino, la gloria desde ahora y para siempre. Quiero que pasemos al altar esta mañana en el nombre del Señor. Tenemos tiempo, tenemos unos minutos, no hay comida ya en la iglesia, podemos pasar y pedirle al Señor que Él nos libre de la tentación. Si tú eres honesto con el Señor, pasa y Él te va a ayudar y Él va a sacarte adelante en la tentación, en la prueba, en lo que venga, porque Él es un Dios de pacto, Él es un Dios de promesas, Él es un Dios que quiere hacer misericordia en tu vida. Pasa en el nombre del Señor. Jóvenes, pídanle al Señor, díganle al Señor, Señor, líbrame de caer en pecado. Jóvenes, a los jóvenes hermanos en nuestros días, las mujeres lo siguen. Eso es absurdo, pero las muchachas siguen a los muchachos. Eso no se veía en mis tiempos. No se veía en mis tiempos. Ahora las muchachas siguen a los muchachos. Nuestros niños están teniendo tentación. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir al Señor que los guarde. Nuestras niñas también. Vamos a pedir que Dios las guarde. Nuestros hermanos también, que no haya entre nosotros profanos como Esaú. Que podamos nosotros reconocer nuestras faltas delante de Dios. Pidámosle perdón al Señor por las tentaciones que no hemos resistido. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo pongo en tus manos a su gran alabanza, Señor. Esta es una iglesia, Señor, que está siendo capacitada, disciplinada bajo tu palabra, no bajo la ley del hombre, sino bajo tu palabra, porque ellos leen tu palabra, saben tu palabra, explican tu palabra, hablan de tu palabra, saben, Señor, lo que a ti te agrada, Señor. Por eso te pido, Señor, por todos aquellos que hayan caído en tentación, Señor, para que tú los perdones y para que tú tengas misericordia de ellos, Señor. No permitas que el diablo, Señor, perturbe sus mentes y que ellos caigan y pequen delante de ti, Señor. No lo permitas, Señor. Permite en tu misericordia, Padre Celestial, que ellos, Señor, puedan acercarse al trono de tu presencia para el oportuno socorro, Señor, y que ellos sean perdonados. Líbralos de la tentación, líbralos del pecado, ayúdalos a velar, a orar, Señor, a estar apercibidos para ayudar, para interceder, para confrontar al diablo mismo, Señor, pero sobre todo para reconocer su grande necesidad que tienen, porque cada uno de nosotros, Señor, tenemos necesidad de ti. Nadie está exento, Señor. Tú sabes, Señor. Tú conoces mi condición, Padre Celestial, como humano. Señor, no soy exento a la tentación. Solo te pido, Señor, que me guardes, que me libres, Señor, que me ayudes, Padre, para presentarme a ti como obrero que no tenga de qué avergonzarme, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo.
Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos y amigos. Bueno, ni Cristo se libró de la tentación. Desgraciadamente, el enemigo sabe lo que a nosotros nos gusta. Como estuve hablando durante el mensaje, aún la computadora sabe lo que a nosotros nos gusta. Aún el celular sabe lo que a nosotros nos gusta. Imagínense si el diablo no va a saber lo que a nosotros nos gusta. Siempre nos va a poner ahí en lo que a nosotros nos gusta. Es nuestro deber como hijos de Dios saber cómo ser libres de la tentación. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y en una de las frases que él dijo que le pidiéramos al Padre que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre del diablo, que nos libre del mal. Porque el enemigo anda como león rugiente, no es un león, pero él anda como león rugiendo a ver a quién devora. Si tú eres víctima de la tentación, pues el diablo sabe qué es lo que a ti te gusta. Te va a tener atado bajo eso que a ti te gusta. Si no hay nadie alrededor tuyo para suplir lo que a ti te gusta, él va a traer a alguien para que te supla lo que a ti te gusta. Porque así es el diablo. Si te gusta la droga, él va a poner a alguien que siempre te esté ofreciendo droga, que te dé crédito por lo que compras en droga. En fin, todas las artimañas de Satanás, él está dispuesto para presentártelas a ti y así hacerte presa del pecado y de la maldad. Uno de los problemas que tenemos de ser tentados es ceder a la tentación. Todos somos tentados, no hay nadie que sea tentado. Yo recuerdo cuando era joven y yo pensaba, un día me voy a casar y voy a tener mi esposa y voy a estar con mi esposa y voy a ser feliz y toda la cosa. Y yo le veía a un hermano que era casado, un joven que era casado. Y dije, ay, bendito sea el Señor, que tú ya no tienes tentación, ya tienes tu esposa. Yo pensaba que solo los solteros teníamos tentación. Y él me dice, ¿qué estás diciendo? Para los casados es peor, porque el enemigo quiere perturbarnos, que dejemos nuestra esposa y nos veamos con alguien más. La tentación es algo que nosotros tenemos que luchar. A través del mensaje usted pudo entender y saber qué es lo que necesitamos hacer para vencer la tentación. Si nosotros tomamos esas armas para vencer al enemigo, nosotros vamos a vencer al diablo y nosotros vamos a poder derrotar al enemigo con el poder de Jesucristo, porque Él nos ha dado toda autoridad, todo poder para que nosotros lo hagamos. Si Él lo hizo, dijo, vosotros haréis cosas mejores que las mías, porque yo voy al Padre. Él nos dio el ministerio de la liberación, nos dio el ministerio de la reconciliación, Él nos dio el ministerio de la justificación, porque Él es el que hace todo esto, justifica, regenera, pero a nosotros nos ha dado la autoridad para presentárselo a las personas, para que ellos acudan a la fuente eterna de salvación. Quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús para que hagas un recuento en tu vida y como dicen por ahí, no te hagas de la vista obesa y dejes por un lado lo que realmente te está afectando tu vida, que te hace pecar. En el nombre de Jesús, preséntaselo a Dios, ve a la cruz de Jesús, pídele perdón, Él está dispuesto a perdonarte y ayudarte. Si tú oras, velas, ayunas y haces su voluntad, obedeces su palabra, no vas a tener problemas. Él te va a ayudar en la prueba, en la tentación, como Dios ayudó a Jesús en el desierto para rechazar las ofertas satánicas que el diablo le estaba haciendo. Dios lo ayudó, así Dios te va a ayudar a ti. Así es que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, dile, Señor, yo reconozco que he sido tentado, yo he pecado de muchas formas, el diablo sabe lo que a mí me gusta y me lo pone enfrente para que yo lo haga. Perdóname, líbrame del mal, líbrame de la tentación, líbrame del diablo, líbrame de todo mal, para que no peque contra ti, Señor. Yo necesito tu ayuda, tu protección. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Hay algo que tienes que hacer, es leer la palabra del Señor y tú te darás cuenta el carácter de Dios, lo que Él quiere y lo que Él busca de ti. Sé que vas a aprender mucho cuando tomes tu Biblia, acudas a una iglesia y te pongas las pilas para luchar por tu vida que puede perecer a través del pecado y de la maldad que es empujada muy fuerte por el enemigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo, que es una bendición para nuestras islas. Dios te bendiga.